Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias nueva vez, porque nos has traído a este lugar a seguir escuchando de tus palabras. Este lugar, Señor, ha sido un lugar escogido y apartado por ti para que los hombres aprendamos cada día, cada noche más de tus palabras. Muchos en otros tiempos, en este lugar, han escuchado de tus palabras, pero en este momento, en esta hora, hay un grupo especial, Señor, que hemos venido porque queremos que al igual que en los otros tiempos, hoy, ahora, tú también nos hables a nosotros. Queremos que a través de tu palabra nuestra vida pueda ser transformada, cambiada para gloria y honra de ti. Te pido, Señor, que tú puedas darnos, al igual que cada noche, la presencia de tu Espíritu y que todo lo que estamos aquí podamos entender tu voluntad. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahora sí estamos listos para comenzar. A ver, ¿qué hemos estado diciendo? ¿Cuántas cosas hemos estado hablando durante esta semana? Primero, básico, Dios quiere bendecirnos. Y veíamos cómo luego del deseo de Dios bendecir al hombre, los hombres insisten en su mal y en sus pecados. Pero veíamos que esto no era resultado de la casualidad, sino que por la razón de que ellos se habían apartado de la verdad, por la razón de que Satanás a través de la serpiente presentó la mentira, el engaño, ahora los hombres comienzan a vivir en destrucción y en desgracia. Por lo tanto, al estudiar sobre Jesús, según el libro de Juan, capítulo 1, verso 17, dice que al venir Jesucristo, que a través de Moisés se dio la ley, pero a través de Jesucristo recibimos ¿qué? Su gracia y su verdad. De manera que la razón por la que ahora Cristo tiene que venir a la tierra es para que aquella verdad que fue quitada en la serpiente, aquella verdad que fue quitada por Satanás, tú y yo pudiéramos a través de Jesucristo volver a recibirla. Y yo doy gloria a Dios por Jesucristo, porque ¿qué hubiésemos sido nosotros sin Él? Pero veíamos, al estudiar y continuar el estudio durante esta semana, que según la Biblia, por lo menos hay 5 verdades fundamentales que tú debes saber, que yo debo saber, si realmente yo quiero vivir en Jesucristo. ¿Y cuáles eran esas verdades? ¿Recuerdan? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, sus palabras, ¿y qué más? Su ley. Y por lo menos hemos estudiado 3. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. No sé si quizás usted ha notado, pero a mí esto me llama mucho la atención, cómo en el proceso de la salvación de los hombres, bueno, voy a ir un poco más atrás. Voy a ir cuando Génesis capítulo 1, verso 1, dice que Elohim creó los cielos y la tierra. Y ya habíamos estudiado y entendimos que cuando la Biblia se refiere a Elohim, se está refiriendo a varios, porque la palabra es plural. Y veíamos que no solo era un Dios, sino que los 3 dioses estaban comprometidos o envueltos en la creación de los hombres. Qué interesante. Y es muy interesante que al igual que en el proceso de la creación de los hombres, estos 3 también están envueltos en el proceso de la salvación de los hombres. Dios Padre, por amor a tierra, entrega a su Hijo. Dios Hijo viene y muere en la cruz del Calvario. Pero cuando está muriendo, pero antes de ascender al cielo, ya cuando va a volver al cielo, ahora dice, voy a rogar al Padre para que envíe ¿a quién? A su Espíritu. Y ahora, luego de Él ascender al cielo, ahora su Espíritu ha venido y al estar con nosotros tiene este deseo. Y decíamos esto anoche, el Espíritu de Dios fue dado para que a través de Él nosotros pudiéramos ser renovados, pudiéramos ser transformados, pudiéramos volver a ser hombres y mujeres nuevos para Cristo Jesús. 3, que no solamente se envuelven en tu creación, sino que desde la caída de Adán y Eva han estado involucrados en la salvación del hombre. Pero por lo menos nos quedan 2 verdades más. ¿Cuáles son? Sus palabras, su ley. Veíamos que según el libro de Juan, capítulo 17, verso 17, la Sagrada Escritura dice, santifícalos en su verdad. ¿Qué cosa es su verdad? Tu palabra es ¿qué? La verdad. El libro de Salmos, capítulo 119, versículo 86, dice, porque todos tus mandamientos son mandamientos de verdad. Y el versículo 142 dice, tu ley es ley de verdad.
¿Por qué necesitaría Dios decir que también sus palabras y sus mandamientos son la verdad? Vamos a poder entender eso con el transcurso del sermón de esta noche, con el estudio de esta noche. Pero quiero volver a llevarlo a este texto, Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1, dice la Sagrada Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo. Y veíamos que esto tiene sentido porque en la caída, en el pecado de Adán, por lo menos vimos 4 consecuencias. Vimos que Adán perdió la verdad, vimos que Adán perdió al Padre, vimos que Adán perdió el camino y vimos que también Adán estaba muriendo. 4 consecuencias que según Jesucristo en él son revertidas porque ahora Jesucristo es la vida, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y es a través de Jesucristo como también volvemos a nuestro Padre Celestial. Por la razón que ahora el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y entonces ayer analizábamos esta pregunta. Ok, ya Cristo quitó mi pecado, quitó las consecuencias. Entonces la pregunta era esta, ¿cómo están en Cristo? Y vimos, según Jesús diciéndole a Nicodemo, que para entrar al reino de Dios, que para poder ser parte del reino de Dios, es necesario ¿qué? Nacer del agua y nacer del Espíritu. Porque naciendo del agua y naciendo del Espíritu es la forma como Dios nos cambia, es la forma como Dios nos transforma, es la forma como Dios nos santifica y nos vuelve a ser hombres a imagen de Dios. Pero hoy surge una pregunta más, porque el texto aún no se acaba, y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Ya entendimos que es necesario el Espíritu para ser transformado, cambiado, santificado. Ahora, la pregunta de hoy es esta. ¿Cómo andar en el Espíritu? ¿Cómo andar en el Espíritu? Yo quiero que usted mire por lo menos algunos textos. Libro de Juan, capítulo 16. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice las Sagradas Escrituras. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de ¿qué? De venir, las cosas que habrán de pasar. Déjame explicarte. Sí, según Jesús, la manera como somos lavados, la manera como somos limpiados, es naciendo del agua y naciendo del Espíritu. Y el Espíritu, al nacer, al creer y ser bautizado, desciende como descendió en Jesucristo, desciende a los hombres. Y ahora el Espíritu tiene este deseo, cambiar y transformar la vida de los hombres. Pero ¿cómo va el Espíritu cambiar y transformar la vida de los hombres? ¿Cómo va a poder el hombre ser guiado por el Espíritu? Ya no por el hombre de la carne, de esta manera. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y usted se preguntará, ¿cómo es que el Espíritu me cambia? ¿Cómo es que el Espíritu me transforma? Algunos cristianos, algunos religiosos tienen por costumbre o tienen el entendimiento que la manera como el Espíritu transforma es cuando usted viene a la iglesia y cuando usted comienza a dar brinco dentro de la iglesia y cuando usted se estrella contra los muros y contra las paredes de la iglesia y entonces usted le pregunta y dice, ¿qué está sucediendo? Y ellos dicen, oh, es que ese hombre está en el Espíritu. ¿Usted ha visto eso alguna vez? A mí me ha tocado entrar a iglesia. Y recuerdo una anécdota, una experiencia, una historia, que veía cómo la gente estaba yendo al frente y brincaban y se estrellaban y tiraban gritos y hacían voces. Y yo tenía una señora al lado y entonces yo le decía, ¿pero qué es lo que está sucediendo? Y ella me decía, no, es que estamos en el Espíritu. Y yo le decía, pero yo como que no estoy porque a mí no siento nada. Y ella me decía, no, tú tienes que querer, tú a ver. Y yo decía, sí, yo quiero. Y al rato me decía, pero ¿qué pasa? No estoy sintiendo el Espíritu. Y parece que la señora es como que me dijo, hay algo en ti que no te deja sentir el Espíritu de Dios. Y hay una convicción sobrenatural de que las cosas del Espíritu tienen que ser cosas sobrenaturales, tienen que ser cosas que muestren milagros, que muestren sucesos, para que tú puedas notar y ver que ahí está el Espíritu.
Pero cuando yo vengo a la Sagrada Escritura, la Biblia dice, no dice el pastor, dice la Biblia. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, cuando el Espíritu venga a los hombres, venga a mí, Él os guiará a la verdad. De manera que el propósito del Espíritu venir a mí o venir a los hombres no es para que demos voces, no es para que nos tiremos contra las paredes, no es para que rodemos por el piso para hacer manifestaciones sobrenaturales. La manera que Él quiere venir a nosotros es para guiarnos. Y qué interesante que el deseo de Él es volver a guiarnos ¿a qué? A la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pregunto, si el Espíritu está viniendo, ¿de dónde viene el Espíritu? ¿Dónde vive Dios según la Biblia? En el cielo. Los dioses, según la Biblia, viven en el cielo. Por eso Jesús vino del cielo y ascendió al cielo. Por eso cuando se fue bautizado dijo, y se oyó una voz del cielo que decía, he aquí mi Hijo amado. Y ahora Jesús yéndose le dice, me voy, pero yo voy a rogar al Padre para que Él envíe el Espíritu. ¿Dónde viene el Espíritu de Dios? Del cielo. Y si Él está en el cielo, lo que Él está oyendo, ¿de quién Él lo está oyendo? Lo que dice la Biblia es que el Espíritu, Dios Padre y Dios Hijo se encuentran en el cielo, tienen congregación en el cielo. Y ahora los planes de Dios en el cielo para los hombres, Dios lo envía a través de ¿quién? A través de su Espíritu. Y ahora el Espíritu viene y te dice, mira, todo esto es lo que el Padre quiere para ti. ¿Cómo nos guía el Espíritu? ¿Cómo nos guía el Espíritu de Dios? ¿Cómo obra el Espíritu de Dios la transformación en los hombres? Dice el texto, sino que hablará todo lo que oye. Qué interesante. El Espíritu de Dios habla. De modo que la manera como Dios te va a guiar en el proceso de la santificación, en el proceso de moldearte, en el proceso de hacer de ti un hombre y una mujer nuevo, es hablándote. Pregunto, ¿para hablar será que Dios tiene que hacer algo sobrenatural para nosotros poder oírle? ¿Tiene usted oído? ¿Cuántos tienen oído aquí? Usted está sumamente más que preparado para escuchar el Espíritu de Dios. ¿Usted se da cuenta cómo las cosas de Dios comienzan a tener sentido? La Biblia bien pudiera haber dicho, bueno, para que el Espíritu venga y obre la obra, tú tienes que salir volando. Pero yo creo que Dios dijo, no, que ellos no vuelan, ¿qué es lo que ellos tienen? Ellos tienen oreja, ellos escuchan. Ah, pues, háblale. Y mira qué interesante, porque ahora, note, si usted va un poco más adelante conmigo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice la Sagrada Escritura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu. Qué interesante. De manera que lo que Pablo está diciendo, todo lo que se escribió en la Sagrada Escritura no fue por la voluntad de Pablo. Todo lo que se escribió en la Sagrada Escritura no fue por la voluntad de Pedro, no fue por la voluntad de Moisés. No fue Moisés que dijo, voy a escribir de Dios y yo sé lo que voy a escribir. Dios es bueno. No fue Moisés. Dice la Biblia que todo lo que está en la Biblia fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Si usted va conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la Sagrada Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reguardir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿De qué manera Dios hace a los hombres perfectos? A través de su palabra, a través de sus escrituras, a través de sus enseñanzas. Nota, la Biblia dice que Dios te da el Espíritu para que Él venga y te diga lo que Dios está planeando en el cielo y Él venga y te lo revele. Pero Él no va a hacer una cosa sobrenatural. Él lo que va es a hablarte.
Y ahora el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, dice, porque toda la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que fue traída por la voluntad del Espíritu de Dios. De modo que cuando Dios le habló a Pedro, cuando Dios le habló a Pablo, cuando Dios le habló a Juan, cuando le habló a Moisés, cuando le habló a David o a cualquier otro escritor de la Biblia, no le estaba hablando a un hombre de manera individual, le estaba hablando a su iglesia. ¿Te habló a ti? ¿Te habló a ti? Me habló a mí. Y ahora dice Pablo, inspirado por el mismo Espíritu, todas las Escrituras es inspirada por ¿quién? Pregunto, ¿cuánta parte de las Escrituras son inspiradas? ¿Quién inspira las Escrituras? Dios, su Espíritu. Y son útiles para enseñar, para reguardir, para corregir, para instruir en justicia. Con un fin. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios, ¿y quién es el hombre de Dios? El hombre que ayer decíamos que quería estar en Cristo, el hombre que había creído en Cristo, el hombre que se había bautizado en Cristo, el hombre que había nacido del Espíritu. A fin de que ese hombre que ahora ha creído, que ahora se ha bautizado, que ahora está naciendo, sea transformado a imagen perfecta de Dios. De manera que lo que está diciendo la Sagrada Escritura, que el modo o la forma como el Espíritu de Dios obra, el milagro de la transformación, el milagro del cambio, el milagro del hombre y la mujer nueva en ti y en mí, es a través de su palabra. Mira qué bien. Lo que quiere decir la Biblia es que ahora para ser un hombre y una mujer nuevo, no tienes que venir al pastor, no tienes que venir al anciano. No tienes que venir a otro departamental de la iglesia porque tú dices, déjame ir al departamental para que me diga cómo es que voy a hacer. No, lo que dice la Biblia que es suficiente con venir a las Sagradas Escrituras. Y en ella están todas las enseñanzas que el Espíritu de Dios tiene para cambiar, transformar y santificar tu vida y mi vida. ¿Cómo obra el Espíritu de Dios su transformación? A través de su palabra. ¿Qué pasa entonces? Que durante tantos años hemos estado predicando sobre la palabra de Dios y pareciera que los hombres y las mujeres seguimos siendo lo mismo. Yo no sé si en su casa hay discusiones, pero yo soy un hombre casado, felizmente casado, con mi esposa Paola Ortega. Y yo he notado algo muy interesante y lo he compartido muchas veces con ella. Porque usted podrá pensar que yo soy un santo, pero yo sé que no soy ningún santo y Dios sabe que yo tampoco soy ningún santo. Y la semana o los días, cuando me encuentro discutiendo, teniendo más diferencia con mi esposa, he notado algo muy interesante. Y son los días y las semanas que menos he buscado llenarme de la palabra de Dios. Yo no sé si usted quizá ha hecho esa prueba, pero regularmente cuando me encuentro malhumorado, enojado, discutiendo, molestándome por todo o por nada, he terminado y he tenido que reconocer que la palabra de Dios está haciendo falta en mí. De modo que, si usted ve que en usted todavía el reflejo de Jesucristo no es visible, no quiere decir que haberse bautizado o haber creído no sirvió. Lo que está diciendo es que necesitas un poquito más de la palabra de Dios. Si aún sigues viendo en ti la mujer y el hombre sucio, la mujer y el hombre pecador, la mujer y el hombre de vicios, de caída, es que todavía necesita más de la palabra de Dios. Lo interesante es que ellas mismas dicen que ellas se hacen nuevas todos los días, cada mañana. La manera como Dios va a transformar a los hombres es enseñándole de su palabra, es corrigiéndolo a través de su palabra, es instruyéndolo a través de su palabra. ¿Y cómo podrá Dios cambiarte a ti, cambiarme a mí, si cada día de nuestra vida lo más importante y lo primero es el trabajo, el estudio, la comida, el beber, el vestir?
¿Cómo vamos a ser los árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo si no pasamos tiempo meditando y reflexionando sobre nuestra conducta en la palabra de Dios? Es por esto que el salmista en el Salmo 1 dice, bienaventurado el que no se siente en la silla del escarnecedor, el que no anda en camino de los injustos, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El salmista entendió que todo lo malo que había en él, que todo lo malo que él había llegado a hacer, era por esta única condición, porque él se había apartado de la palabra de Dios. Pero si ahora de día y de noche él pone la palabra de Dios delante de él, si de día y de noche él busca la palabra de Dios, él ahora dice, bienaventurado, dichoso ese hombre, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. ¿Cuántos quisieran que el Espíritu de Dios obre su transformación en nosotros? Gloria a Dios. Tristemente, tú podrías pasar 50 años viniendo a esta iglesia y si en esos 50 años tú no dedicas tiempo a este libro, no hiciste nada. Y tú dirás, bueno, el hermano tiene 30 años y se ve como el mismo hermano que llegó la primera vez. Tristemente, usted puede tener 30 años siendo adventista, siendo religioso. Usted puede tener 30 años conociendo de teología, pero eso no le garantiza que usted está siendo transformado si usted no tiene meditación, si usted no tiene estudio, si usted no tiene tiempo para la palabra de Dios. Tengo que pasar al segundo y voy a hacerlo un poco más rápido, espero, ya que el tiempo sigue avanzando. Por eso, Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tus palabras son la verdad. Tus palabras son el medio a través del cual los santificarás. La última verdad bíblica que tenemos que estudiar es esta. Sus mandamientos, sus leyes. Y es muy interesante porque aquí posiblemente la mayoría de las religiones se van a separar en la manera como ven los mandamientos de Dios o en la manera como reciben los mandamientos de Dios. Pero yo quiero que veamos por lo menos 3 versículos. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 20, dice la Biblia, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pregunto, ¿puede un hombre justificarse a sí mismo guardando la ley? ¿Puede un hombre salvarse guardando la ley, según la Biblia? No. ¿Puede un hombre entrar al reino de los cielos por él guardar la ley? No. Hay otro texto en la Sagrada Escritura que dice que lo mejor de los hombres es trapo de inmundicia. Por la razón que Jesús tuvo que venir era porque el hombre era insuficiente para vestirse, lo veíamos en Adán. La razón por la que Cristo, que tiene que venir y morir por ti y por mí, es porque tú y yo no somos suficientes para estar limpios delante de la justicia de Dios. Pero hay algo interesante, a pesar de que no te salvas por la ley, dice que por medio de la ley es ¿qué? El conocimiento del pecado. Ahora pregunto, ¿será que cuando nos bautizamos y nos levantamos y hemos dicho, quiero que el Espíritu haga su obra de transformación en mí, cuál es su deseo? ¿Abandonar el pecado y que Dios te transforme o vivir y continuar viviendo en pecado? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? Apartarnos del pecado. Pregunto, si yo me quiero apartar del pecado a través del bautismo, a través de haber creído al Espíritu, a través de aceptar a Jesucristo, a través del Padre, y entiendo que ahora por su palabra tengo que vivir de manera diferente, ¿cómo yo sé lo que es pecado si no tengo la ley? Y dice el apóstol en el versículo 31, luego, ¿por la fe vamos a invalidar la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. De manera que al yo creer en Dios, al yo mostrar mi fe, al yo venir a Dios por gracia, soy una evidencia de que ahora yo confirmo la ley. Pero déjame explicarte. ¿Usted conoce algún país que no tenga leyes? ¿Alguien conoce un país sin ley aquí?
Bueno, diríamos, bueno, mi país. No, tenemos leyes, tenemos constitución. Lo que pasa es que la violamos. Pero de que hay leyes. De paso, República Dominicana es muy interesante. República Dominicana se ha demostrado en un estudio que tiene más leyes que aún los Estados Unidos. Así que si ustedes los americanos no saben de ley, agarren para mi país que ya sí hay ley. El problema es que no la aplicamos, no la respetamos, no la guardamos. Pero de que hay, yo le aseguro. Ustedes han dicho que no conocen país sin ley. Pregunto, ¿alguien aquí conoce alguna institución que funcione sin leyes? ¿Alguien conoce una? Ustedes han ido a buscar trabajo. ¿Cuántos han ido a buscar trabajo alguna vez? Y ustedes han recibido con la persona que los recibe, que le dan como una paginita y comienzan a decirle, usted tiene que venir así, usted puede hacer esto, usted puede hacer esto, usted no puede hacer esto, usted tiene que guardar el teléfono, deje la esposa en la casa, deje los chismes. ¿Usted conoce alguna institución sin ley? No. Interesante. Pregunto, ¿hay algún matrimonio en este lugar que no tenga ley? ¿Cuántos son padres? Déjenme ver los padres. ¿Cuántos son padres aquí? En su casa, los hijos hacen lo que los hijos quieran o hacen lo que los padres quieran. Lo que dice que entonces los padres son los que imponen la ley y gobiernan dentro de su casa. Ahora díganme esto. ¿Cómo es que ni los países, ni las corporaciones o instituciones, aún ni nosotros como padres, vivimos sin leyes, pero ahora queremos predicar y decirle al mundo que Cristo abolió la ley? ¿Tiene eso sentido? O sea que nosotros los humanos pecadores sabemos más que Cristo que para vivir en orden hay que vivir con ley, y Cristo, que es el sabelotodo, el omnisapiente, Él no necesita ley. Usted puede creerse que en un gobierno de orden que puede haber en el cielo, según la Sagrada Escritura, no habrá ley. Usted puede creerse que usted va a entrar al cielo y usted va a hacer lo que le dé su gana. ¿Usted sabe quién creyó que podía vivir sin ley? Satanás. Y como él creyó que podía vivir sin ley, por su maldad, por su orgullo, contaminó a Adán y Eva. Aquí estamos usted y yo en la película. Sonrían y saluden para las cámaras. Yo no conozco nadie que viva sin ley. Pero es muy interesante que ahora los cristianos tienen esta gran discusión de que Jesús abolió la ley. Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Usted puede explicarme eso? O sea que para que haya gracia hay que vivir en pecado. ¿Es eso lo que Jesucristo vino a hacer en la tierra? Jesucristo vino para que siga habiendo más pecado, más pecado, más pecado. El apóstol dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en el pecado? Pero no dice la Biblia que la manera de poder identificar el pecado es conociendo la ley. Cuando usted llega a los stop, a los pares, usted se detiene, ¿verdad? ¿Por qué usted se detiene? Porque si usted se pasa, le dan un ticket, le aplican la ley. Pero es interesante. Esa ley o ese pare o ese stop no está ahí porque ellos quieren darle un ticket. Bueno, en algunos lugares sí. Pero no. O sea, el sentido y la lógica es que no sea así. El sentido es que si hay 4 cruzando, la única manera de librar que los 4 no se choquen y hagan un lío es poniendo un pare. Y más si son hispanos y más si viven en Miami. Parece más, con más prudencia. Se lo vuelan. Ahora usted se imagina a un Dios viviendo sin orden y sin ley. Es por esto que la Sagrada Escritura dice, no solo Dios el Padre es verdad, no solo Dios el Hijo es la verdad, no solo Dios el Espíritu es verdad, sus palabras, el medio a través del cual Él cambia y transforma, son su verdad. Y también su ley es verdad. Interesante es esto. ¿Dónde encontramos la ley de Dios? ¿En dónde encontramos la ley de Dios? En su palabra. Por eso esta noche yo no puedo hablar de su palabra sin hablar de su ley. Y no puedo hablar de su ley sin hablar de su palabra, porque la ley de Dios es igual a su voluntad. Y su voluntad es igual
a su ley. Pregunto, cuando papá y mamá dicen por la mañana, ve y arregla el cuarto, ¿qué están diciendo? Están declarando cuál es su voluntad. Están declarando sus palabras. Están declarando lo que los padres quieren que se haga. Pregunto, ¿es opcional para los hijos? Ellos deben ir porque a la vez de que es su palabra, es que su ley. Voy a ir a nuestro problema de todos los tiempos. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y ahora usted va a entender por qué la ley y la palabra de Dios están unidas y por qué la ley y la palabra de Dios son importantes para lo que buscamos la verdad. Génesis 3, capítulo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. ¿Qué está cuestionando la serpiente? Su dicho, su palabra, su voluntad. No comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué más está cuestionando? Su ley. Si usted mira Génesis capítulo 2, versículo 15, dice la Sagrada Escritura, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le ha dado una responsabilidad a Adán de guardar y labrar el Edén. Y ahora Dios le dice, pero la manera como lo vas a labrar, pero la manera como el Edén va a estar en orden, pero la manera como el Edén va a funcionar y cómo con tus hijos y tu descendencia ustedes van a vivir en orden, es esta. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué le está dando Dios a Adán? ¿Qué le está dando Dios a Adán? Su voluntad, su palabra, su deseo. Pero también dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué pasará? Ciertamente morirás. ¿Qué más le dio? Su ley. Mira qué interesante, cuando Satanás quiso cuestionar a Dios, cuando Satanás quiso tirar el gobierno de Dios por el piso, cuando Satanás quiso ir en contra de Dios, no le dijo a Eva, odia a Dios. Usted se imagina que Satanás se le hubiese parecido a Eva y le dice, Eva, tú deberías de tener odio hacia Dios. Pregunto, Eva, la mujer que sabe que ha nacido de la mano del Creador, de que ha creado todo un universo perfecto para gloria y honra de ellos mismos, ¿tendría el deseo de odiar a un Dios así? Usted se imagina a la serpiente con Adán. Adán, tú debieras apartarte de Dios. Adán, aquel muchachito que ha nacido en los brazos de Dios, que Dios con su aliento ha dado vida a su cuerpo, que ahora no solo le ha dado vida y aliento, sino que cuando se siente solo, le ha dado una Eva y ha llenado su necesidad. Ahora la serpiente se aparece y le dice a Adán, Adán, odia a Dios. ¿Ibas a aceptar eso, Adán? Pero qué interesante que él no cuestiona a Dios, él no cuestiona ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu, pero él cuestiona lo que Dios ha dicho, pero él cuestiona la ley de Dios. Ahora sí enganchó a Adán y a Eva, y ahora Adán y Eva están cayendo, porque en vez de llevarse de lo que Dios había dicho, prefirieron llevarse de lo que está diciendo Satanás. La mentira y el engaño, la única manera que usted va a poder sacarla de su vida y de su hogar es a través de la ley de Dios, es a través de la palabra de Dios. Si usted se lleva de estos hombres de hoy que andan diciendo que ni su ley ni su palabra son necesarios, déjenme hacer un poco más redundante. Qué interesante que según los cristianos, mire, no los desconocedores de Dios, no los ateos, según los cristianos, ya la palabra de Dios hay una que es verdadera y hay otra que no es verdad. ¿Usted ha escuchado eso? Ahora los cristianos le dicen a los no cristianos, no te lleves del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento eso es dato para historia, para información, pero esa no es la verdad. La verdad ahora es el Nuevo Testamento. Pregunto, ¿será que algún hombre dijo que solo el Nuevo Testamento sería la verdad? No, quien escribió el libro de Timoteo, Pablo, cuando dice todas las escrituras son inspiradas por Dios, no necesariamente se está refiriendo al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido acabado de escribir. Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. De manera que cuando Pablo dice todas las escrituras son inspiradas, se refiere al Antiguo Testamento.
De manera que cuando Pablo predicaba, no predicaba del Nuevo Testamento, Pablo predicaba del Antiguo Testamento. Pero ahora los cristianos tienen una discusión de que si el Antiguo no es válido y el Nuevo sí es válido. Cuando yo vengo a la Biblia, lo único que yo encuentro es esta palabra que dice, todas las escrituras son inspiradas por Dios. No es ni el nuevo ni el viejo, dice todas. Qué interesante que ahora nosotros vivimos discutiendo entre si debemos guardar el nuevo o el viejo o el nuevo. Más interesante aún, ahora tenemos cristianos. Después de que Jesús viene, muere y ahora deja a sus discípulos y comenzamos a predicar, ahora tenemos los cristianos que somos los seguidores de Cristo. Pero qué interesante que nueva vez entre los cristianos, no para la gente de afuera, sino para los cristianos, ahora tenemos esta discusión. La ley ya fue clavada en la cruz del Calvario. La ley ya no tiene que ser guardada. La ley ya no sirve para nada. De manera que si ya no tengo ley, ahora yo puedo vivir ¿en qué? En pecado. Pregunto, ¿no es sabio Satanás? Pero ¿por qué usted se sorprende? Porque Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, la serpiente fue astuta. La serpiente produce engaño. Y el engaño, déjeme decirle, no quiere decir que todo es mentira. Quiere decir que hay un por ciento de la verdad muy grande. De manera, cuando se acercó a Adán y Eva, lo que le dijo fue, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol. Pregunto, ¿Dios no le había dicho a Eva que no comiera de un árbol? ¿Me doy a entender? Usa la misma palabra de Dios para distorsionar nuestra mente. Eso hace el diablo. Eso hace el engaño. Por eso las Sagradas Escrituras ahora dicen, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. No es religión. Y usted podrá decir, bueno, pastor, yo quiero a Jesucristo en mi vida, pero hay como 800 religiones. ¿A cuál voy? Te voy a decir cuál es la religión que tú debes de ir. La religión que debes de ir es la religión que predique la verdad de Dios. La religión que tú debes buscar para tu vida, buscar para tu crecimiento espiritual, buscar para ser el hombre perfecto que Dios quiere hacer en ti y en mí, es esta, la verdad de Dios. La verdad de Dios, no la verdad de los hombres, no la verdad de los buenos pensadores, de los buenos predicadores, de los buenos expositores, no, porque esa verdad no va a ser suficiente para tu salvación. La verdad que necesitamos es la verdad de Dios. Y Él en sus verdades dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Dios el Padre es la verdad. Dios el Hijo es verdad. Dios el Espíritu Santo es verdad. Dios y su palabra son verdad. Su ley también es verdad. Cuando me invitaron a predicar para los jóvenes, fue mi mayor desafío. Porque a veces hablar en un vocabulario más similar al de los jóvenes es un desafío. Y más cuando hemos estado apartados ya de esta edad por un tiempo. Y cuando yo meditaba, ¿qué puedo enseñarle a un joven que está viniendo a la iglesia? ¿Qué puedo enseñarle a un joven que está en el camino de crecer como hombre y mujer sobre la tierra? ¿Qué puedo enseñarle? Dios dice, enséñale la verdad. Enséñale la verdad. Y no importa la universidad, no importa el colegio, no importa la ciudad, no importa el estado que se vayan. Si ellos conocen la verdad de Dios, no habrá diablo que lo engañe, porque la verdad te lo va a hacer libre. Lo mejor que puedo decirle a los jóvenes de la iglesia es esto: conozcan la verdad. Pero ahora no solamente por haber escuchado a un pastor hablar de una tal verdad, conozcan de Jesús, búsquenle. Jesús dice en su palabra, el que me busque de todo corazón me hallará. Y así como están papi y mami, así como hay hombres adultos en la iglesia que tienen fe y conocen la experiencia de Jesucristo, yo sé que Jesucristo también le va a dar una experiencia a ustedes. La única manera de cómo poder sobrevivir sobre la faz de la tierra en un mundo de destrucción, de maldad, de pecado, de desigualdad, de odio, de envidia, de desgracia, de destrucción, de enfermedad, de dolores. La única manera, según las Escrituras, es esta: y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre en Cristo Jesús. ¿Será que habrá alguien que quiere decir, quiero vivir por tus verdades? ¿Habrá alguien así? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Jóvenes, la experiencia de papi y mami en su fe no te va a salvar. Tristemente,
Esto no es que si papi se salva, yo me salvo. No funciona así. La experiencia para salvación, según la Biblia, tiene que ser personal. Tiene que ser tuya, no puede ser de más nadie. Y yo sé que a veces los jóvenes en las iglesias luchan con este problema. Con que siendo nosotros hispanos, posiblemente conservadores, como creemos muchos de nosotros, ustedes tienen que luchar con hombres y mujeres en la iglesia que siempre lo van a estar limitando. Y usted dice, bueno, yo quiero ser un gran abogado, y van a aparecer hombres que te van a decir, eso no, porque los abogados tienen que hablar mentira para llegar a posición. O usted dice, no, yo voy a ser un gran ingeniero o un gran doctor para gloria de Dios, y te van a decir, no, eso quita mucho tiempo, tú debes dedicar más tiempo a las cosas de Dios y no tanto estudio. Y ahora yo no entiendo por qué entre las cosas buenas, para los cristianos y los religiosos siempre hay un no. Cuando según la Biblia el deseo de Dios desde el Génesis es bendecirte, es darte buenos regalos, es que tú seas y no seas cualquier cosa, sino que lo que seas en la tierra seas algo grande para gloria y honra de Dios. El problema es este, jóvenes. El problema es que si tú no comienzas a tener experiencia con Jesucristo, experiencia con Dios el Padre, experiencia con Dios el Hijo, si no comienzas a estudiar por ti mismo las Sagradas Escrituras, no hay cielo para ustedes. Por más que papi y mami quisieran comprar para nosotros la salvación, si no nace en nosotros el deseo de acercarnos a estas verdades, no vamos para ningún cielo. Hay un texto que quiero compartir con ustedes, porque no todo es de gracia. Dice el libro Mensajes para los Jóvenes, capítulo 6, alturas que se pueden alcanzar. Dice la Escritura: queridos jóvenes, ¿cuáles son las metas y los propósitos de sus vidas? ¿Ambicionan una educación para tener renombre y posición en el mundo? ¿Tienen el pensamiento que no se atreven a expresar de estar algún día en la cima de la grandeza intelectual? ¿De sentarse en asambleas legislativas y deliberantes y de ayudar a dictar las leyes para la nación? ¿Tiene alguno ese deseo? No hay nada malo en estas aspiraciones. Cada uno de ustedes puede llegar a distinguirse. No deberían contentarse con adquisiciones mezquinas. Escojan una norma elevada y no escatimen esfuerzo para alcanzarla. Equilibrados por el principio religioso, pueden ascender a la altura que quieran. Nos alegraría verlos elevarse a la noble altura que Dios ha determinado que alcancen. Jesús ama a la preciosa juventud y no le agrada verla crecer con talentos sin cultivar ni desarrollar. Los jóvenes pueden llegar a ser hombres fuertes de principios firmes, capacitados para que se les confíen elevada responsabilidad y pueden consagrar lícitamente todo su vigor a este fin. ¿Qué dice? Todo lo que tú quieras hacer sobre la tierra, si en ti está el legítimo deseo de no abandonar tus principios en Cristo Jesús, tú puedes. Alcanza la cima. El problema es cuando para alcanzar la cima dejas a Cristo Jesús. Para alcanzar la cima dejas sus verdades. Y ahora ya los mandamientos no te importan y te da igual si es sábado o no igual. Y ahora ya no te importa si sus palabras dicen o no dicen. Allí está el problema. El engaño de Satanás fue quitar la palabra y la ley de Adán y Eva. El engaño que Satanás va a traer a ustedes se llaman redes sociales, celulares, WhatsApp, Facebook, Instagram. No porque sea malo, es porque ahora queremos que todo sea por YouTube. ¿Y la palabra de Dios para cuándo? Es porque ahora queremos que todo nos lo manden por WhatsApp. ¿Y el tiempo para Dios cuándo? No, porque ahora queremos que todo sea rápido y fácil. ¿Y las verdades de Dios cuándo? Las Sagradas Escrituras dicen, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre en Cristo Jesús. Yo quiero orar por esos jóvenes y por esas muchachas que al estudiar cada noche las Escrituras han entendido que Dios tiene un plan para ellos, que Dios tiene una misión para ellos y que a ellos les gustaría
alcanzar el plan de Dios. ¿Hay alguien así esta noche? ¿Hay algún joven que quiera decir, yo quiero que Dios ponga en mí su plan? Y yo quiero que Él me ayude a alcanzar las grandes alturas. Y yo quiero que Dios me lleve al reino de los cielos. Y yo quiero ser un hombre próspero sobre la tierra. ¿Hay algún joven así que le gustaría? Gloria a Dios. Ponte de pie. ¿Hay algún? Póngase de pie. Gloria a Dios por ustedes. Jóvenes, lo mejor que puedo decir para ustedes, conozcan a Cristo, conozcan al Padre, conozcan el Espíritu, conozcan la Biblia, conozcan la ley de Dios. Y nadie ni nada los va a apartar de los caminos que nos conducen al reino de los cielos. Quiero invitar a los demás a estar de pie junto con ellos, para que igual que cada noche podamos orar y buscar de Dios su presencia y buscar en Dios la fuerza de cómo poder alcanzar sus enseñanzas. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, gracias, porque has hablado en tus escrituras y no has mostrado tus verdades. Tú dijiste, Dios Padre es verdad, Dios Hijo es verdad, Dios el Espíritu es verdad. Mis palabras también son la verdad, son las que santifican, pero mi ley, mis mandamientos, también son verdad. Ponlos en nosotros, ayúdanos a entenderlo. A pesar de lo difícil que se hace para los muchachos, abrir la Biblia y entenderla, pon en ello el deseo, Señor. Moléstalo con el poder de tu Espíritu para que en ello el deseo de buscarte pueda llevarlo a entender tus sagradas Escrituras. Que cada vez que estos muchachos se decidan a abrir sus Biblias, ellos puedan estar convencidos que al abrirla, tu Espíritu habla, tu Espíritu le enseña, tu Espíritu lo transforma y tu Espíritu lo ayuda a ser el hombre y la mujer que desde el principio tú queríamos que fuéramos. Bendecidos, bendecidas para gloria de Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque lo has traído aquí cada noche. Te agradezco también por lo que han estado a través de los medios. Permite que ellos también, Señor, puedan tener el deseo, puedan tener el conocimiento y puedan tener la decisión de creer en tus verdades. Gloria a Dios, porque tú una vez más has hablado esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.